Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, el rincón donde desentrañamos los misterios y los romances más apasionantes de las series que nos roban el aliento y nos hacen suspirar. Hoy, damas y caballeros, tenemos un vídeo de esos que no se pueden perder, uno que seguramente va a incendiar las redes y generar muchísima conversación. Así que prepárense para el drama, porque hoy vamos a hablar de un secreto que podría cambiarlo absolutamente todo. Sí, lo han oído bien. Hoy vamos a destapar un amor secreto, una confesión que hará temblar los cimientos de nuestras parejas favoritas. Y para los que son nuevos por aquí, no olviden suscribirse. Así podrán seguir disfrutando de todos los chismes jugosos, análisis profundos y novedades exclusivas que les traemos semana a semana. Activen la campanita también para que no se pierdan absolutamente nada. Así que sin más preámbulos, vamos a sumergirnos de cabeza en este torbellino de emociones. Agárrense fuerte que vienen curvas pronunciadísimas. Hoy el foco de nuestra atención se centra en ese triángulo amoroso que nos ha mantenido al borde del asiento, pegados a nuestras pantallas, con el corazón latiendo a 1000 por hora, Ande, Kerem, y redoble de tambores. Melissa. Sí, escucharon bien, Melissa. Esa tercera en discordia que parece que tiene más de unas bajo la manga, una figura que ha emergido de las sombras para sacudir los cimientos de lo que creíamos saber. Para entender bien este drama, este culebrón que parece sacado de una de las mejores telenovelas turcas, vamos a recordar algunas series que nos han regalado momentos igual de intensos, situaciones que nos han hecho morder las uñas y debatir hasta altas horas de la noche. La primera que vamos a analizar es, por supuesto, la icónica Sen Kalkapm, o como la conocemos en español, Llamas a mi puerta. Esta serie, un éxito rotundo a nivel mundial, que conquistó corazones en cada rincón del planeta, nos presenta la historia de Eda YLDZ, interpretada por la talentosísima y carismática Hande Erçel, una joven florista con grandes sueños y una personalidad arrolladora, y Serkan Bolat, interpretado por el igualmente carismático y magnético Kerem Bürsin, un empresario exitoso pero un tanto frío y distante, cuyo corazón parece estar protegido por una coraza de acero. Esta serie pertenece al género de comedia romántica, pero como todo buen drama turco tiene sus momentos de tensión, intriga, corazones rotos, y giros inesperados que nos mantienen enganchados desde el primer hasta el último capítulo. ¿Por qué es tan relevante para nuestro tema de hoy? Pues porque esta es la serie que catapultó a Hande y Kerem a la fama mundial, convirtiéndolos en estrellas de talla internacional, y por supuesto, nos regaló una química en pantalla que parecía traspasar la cuarta pared, que se sentía tan real que nos hacía creer en la magia del amor. Todos queríamos verlos juntos, no solo en la ficción, sino también en la vida real. Y esta es la clave porque las dinámicas entre los personajes y la percepción del público son cruciales para entender el impacto de lo que estamos a punto de revelar, para comprender la magnitud del terremoto emocional que se avecina. La serie, que combina romance y humor con situaciones cotidianas, nos hizo creer en los cuentos de hadas modernos, en la posibilidad de que el amor, incluso el más improbable, puede surgir en el lugar menos esperado. Un dato curioso que seguramente muchos ya conocen, es que Hande y Kerem, durante la grabación de esta serie, mantuvieron una relación real, un romance que hizo que la magia en pantalla fuera aún más palpable, que cada mirada, cada sonrisa, se sintiera auténtica y genuina. Ahora bien, vamos a adentrarnos un poco más en el contexto de la trama que nos compete, en el epicentro del huracán emocional que estamos a punto de desatar. Imaginen el escenario, una pareja que parece perfecta, la que todo el mundo adora, una relación que todos querían ver hecha realidad, un cuento de hadas que parecía haber cobrado vida. Sin embargo, el camino del amor nunca es fácil, y las telenovelas turcas son maestras en complicar las cosas, en sembrar dudas, en hacer que el corazón se tambalee. Aquí es donde entra en juego Melissa, un personaje que, aunque no esté en la misma serie, representa esa sombra, ese fantasma del pasado, que pone en jaque la estabilidad de la pareja de ensueño, que amenaza con desmoronar el castillo de naipes que con tanto esfuerzo han construido. Aunque Melissa no sea un personaje de Sen Kalkapm, su impacto simbólico es muy relevante para el tema que estamos tratando hoy. Ella representa esa figura que en otros dramas turcos, siempre está dispuesta a desestabilizarlo todo, a sembrar dudas en el corazón, a revelar secretos ocultos en la oscuridad, a desatar pasiones prohibidas. Es la personificación del amor no correspondido, que se convierte en la chispa que enciende la polvareda, en el catalizador del caos que está a punto de desatarse. Y esto nos lleva a la siguiente serie que debemos mencionar,
Una joya televisiva que nos muestra la crudeza de la vida y las consecuencias de las decisiones. Oile bir gezer zaman ki. Aunque esta serie es muy diferente en género, siendo un drama de época que nos transporta a una Turquía diferente, nos sirve para ilustrar cómo los secretos y las relaciones complejas, las mentiras y las traiciones, siempre han sido un elemento fundamental en las historias turcas, una constante que se repite una y otra vez. Esta serie, que se desarrolla en los años 60 y 70, cuenta la historia de una familia turca y los desafíos que enfrentan debido a la infidelidad del padre, un hombre que aparentemente lo tenía todo pero que sucumbe a la tentación de lo prohibido. Los personajes de esta serie, a pesar de no tener nada que ver directamente con el tema central de nuestro vídeo, nos sirven como ejemplos de las consecuencias devastadoras de los secretos y las mentiras en las relaciones, de cómo una sola decisión puede cambiar el rumbo de la vida de muchas personas. Muestra cómo las decisiones de una persona pueden afectar a toda una familia, creando un torbellino de emociones, un huracán de dolor y desilusión, exactamente lo que estamos viendo con nuestro trío actual, Hande, Kerem y Melisa. El drama y la intensidad de las situaciones, la complejidad de las relaciones, y el peso de los secretos, son elementos que comparten con otras series turcas, aunque de géneros diferentes, creando una conexión invisible que une todas estas historias. La serie se ganó el corazón del público no solo en Turquía, sino en muchos países, precisamente por su narrativa emotiva y personajes tan bien desarrollados, por la autenticidad de sus sentimientos y la crudeza de sus situaciones. El impacto que generó es comparable al que se busca con las nuevas generaciones de series turcas, siempre buscando atrapar al espectador, llevarlo al límite de sus emociones y hacerlo reflexionar sobre las complejidades del corazón. Ahora bien, volviendo a nuestro tema principal, al bombazo del que hablamos al inicio, es hora de profundizar, de entrar en el corazón del huracán y desatar todo el caos. La noticia, o mejor dicho, el rumor que está sacudiendo las redes sociales y los foros de discusión, que está haciendo que los fans se dividan en bandos y que las teorías conspirativas florezcan, es la revelación del supuesto amor secreto de Kerem por Melisa. Sí, lo leyeron bien. Se dice que Melisa, que en el mundo real es una amiga cercana de ambos actores, una confidente de Hande y Kerem, podría haber confesado sus sentimientos a Kerem, una declaración que ha caído como una bomba en el mundo del espectáculo, algo que, por supuesto, no ha dejado indiferente a Hande ni a sus fanáticos, quienes se sienten traicionados y desilusionados. Aunque no hay confirmación oficial de esto, las especulaciones están al rojo vivo, los rumores vuelan como aves de presa, y los fans se encuentran debatiendo acaloradamente en las redes sociales. Y es que este tipo de situaciones son un ingrediente clave en el éxito de las series turcas, donde el drama, la intriga y las relaciones personales son un cóctel explosivo que engancha al espectador, que lo hace sentir parte de la historia. ¿Cómo se sentirá Hande ante esta revelación? ¿Habrá un giro inesperado en su relación con Kerem? ¿Podrá superar esta traición? Estas preguntas son las que mantienen al público en vilo, especulando y debatiendo en redes sociales, haciendo que los hashtags y las tendencias se disparen a niveles estratosféricos. Esta es la magia del mundo de las telenovelas turcas, donde los límites entre la realidad y la ficción a menudo se difuminan, donde la vida de los actores se convierte en una extensión de sus personajes, donde sus alegrías y sus penas nos hacen sentir como si fueran las nuestras. Para entender mejor la magnitud de este drama, para sumergirnos aún más en el laberinto de emociones que estamos explorando, vamos a analizar otra serie, aunque no tenga una conexión directa con los personajes en cuestión, pero que nos muestra la intensidad de los sentimientos humanos, Kara Sevda. Esta serie, un drama romántico que ha conquistado corazones en todo el mundo, que ha hecho llorar a millones de personas, nos muestra la intensidad del amor, pero también la amargura del desamor y la venganza, la oscuridad del alma cuando el corazón está roto. La historia de Kemal y Nihan, dos amantes separados por las circunstancias, por el destino cruel que los ha puesto a prueba, nos recuerda que el amor, en ocasiones, puede ser un camino lleno de obstáculos y sufrimiento, de espinas y de heridas. Los conflictos de Kara Sevda, la rivalidad entre los personajes, las decisiones que marcan un antes y un después en la trama, nos hacen reflexionar sobre la pasión y la desesperación que pueden surgir en el terreno amoroso, elementos que no son ajenos a lo que estamos viendo en el culebrón de Hande, Kerem y Melisa. La pasión y el drama, en este tipo de historias, se convierten en los principales motores que mantienen al espectador enganchado, que lo hacen sentir las emociones de los personajes como si fueran propias, algo que sin duda buscan replicar los productores de las nuevas series, intentando superar los límites de la narrativa tradicional.
En Kara Sevda también vemos la presencia de terceros en discordia, personajes que buscan el amor a toda costa, incluso destruyendo lo que otros han construido con tanto esfuerzo, utilizando la manipulación y la traición como armas para alcanzar sus objetivos. Y es precisamente esta complejidad en las relaciones, este juego de sentimientos encontrados, lo que hace que estas historias sean tan adictivas, tan fascinantes, tan irresistibles. Y no podemos dejar de mencionar, aunque sea brevemente para darle un toque de humor y ligereza a este torbellino de drama, Erkenzicus, otra serie que ha cautivado a audiencias globales, que ha conquistado los corazones de jóvenes y adultos por igual. Esta comedia romántica, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, nos muestra otra cara del amor, un amor más ligero y lleno de situaciones cómicas, de malentendidos divertidos y de encuentros inesperados. Aunque el tono es diferente a las otras series mencionadas, Erkenzicus también tiene sus momentos de drama y tensión, donde los malentendidos y los celos ponen a prueba la relación de los protagonistas, donde la confianza se tambalea y los sentimientos son puestos a prueba. En este caso el drama no es tan intenso como en otros, pero igual nos permite ver las complejidades del amor, cómo las cosas se pueden complicar incluso en las relaciones aparentemente más sencillas, cómo la comunicación es la base de todo y cómo el orgullo puede ser el peor enemigo de una relación. Esta serie nos muestra una relación que nace entre el trabajo y la cotidianidad, algo que contrasta con el aura más de fantasía que se le dio a Senkal Kapm, pero que igualmente refleja los conflictos de pareja que en mayor o menor medida todos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas. La conexión entre la química de los protagonistas y la trama divertida y emocionante es lo que la ha convertido en un éxito internacional, en un fenómeno que ha trascendido fronteras. Ahora, volviendo a la confesión de Melissa, ¿cómo podría afectar esto a Andy y Kerem? Si bien su relación en la vida real terminó hace algún tiempo, la sombra de este supuesto amor secreto plantea muchas interrogantes, muchas dudas que nos hacen cuestionar todo lo que creíamos saber. ¿Será que los sentimientos de Kerem por Melissa son más profundos de lo que creíamos? ¿Habrá reconciliación entre Andy y Kerem a pesar de esto, o esta bomba de tiempo es el detonante final de una relación que ya no tenía remedio? Las respuestas a estas preguntas son las que todos queremos conocer, las que nos mantienen pegados a las redes sociales, buscando pistas y señales que nos ayuden a desentrañar este misterio. Lo que está claro es que este tipo de rumores y especulaciones no solo aumentan el interés del público en las vidas personales de los actores, sino que también influyen en la percepción de sus personajes y de sus trabajos futuros, creando una dinámica de interés público que a menudo se escapa de su control. Los actores se convierten en una especie de personajes dentro y fuera de la pantalla, y sus relaciones personales a menudo se convierten en un elemento más de la narrativa que los rodea, haciendo que sus vidas se conviertan en un espectáculo que todos quieren ver. Y es que, como hemos visto, las series turcas son más que simples telenovelas. Son un reflejo de las emociones humanas, de los sueños y las frustraciones, de la alegría y el sufrimiento. Son historias que nos hacen reír, llorar, enojarnos y, sobre todo, reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre las decisiones que tomamos, sobre el amor y sus complejidades. Y lo que ocurre con nuestros actores favoritos, sus relaciones, sus conflictos, también nos hace sentir parte de esa narrativa, como si estuviéramos viendo una telenovela de la vida real, como si fuéramos los protagonistas de un drama que se desarrolla frente a nuestros ojos. Y es precisamente esa conexión emocional lo que ha hecho que las series turcas sean tan populares en todo el mundo, que hayan conquistado corazones en todos los rincones del planeta. Llegamos al final de este vídeo lleno de chismes, especulaciones y teorías conspirativas. Hoy hemos hablado de un rumor que está sacudiendo el mundo de las telenovelas turcas, el supuesto amor secreto de Kerem por Melissa, y cómo esto podría afectar a Hande y al resto de los fans. Hemos repasado algunas series que, aunque no relacionadas directamente con esta noticia, nos han mostrado la intensidad de los dramas turcos y la complejidad de las relaciones humanas, recordándonos que el corazón es un campo de batalla donde las emociones se enfrentan en una lucha sin cuartel. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el universo de las series turcas, que este análisis profundo y detallado les haya resultado entretenido e informativo. No olviden dejarnos sus comentarios. ¿Qué opinan de este lío amoroso? ¿Creen que haya algo de verdad en estos rumores? ¿De qué lado están? Los leo en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún detalle de sus series favoritas.
Muchas gracias por acompañarme una vez más y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, amantes de las telenovelas turcas.